Hola, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Contextos, que se transmite todas las noches a partir de las 8:30 a través de la plataforma del diario Ultimátum. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros, a Juan Carlos Calimayor. ¿Cómo estamos, Juan Carlos? Bien, buenas noches. Sí, al maestro Gilberto Zavala. Hola, buenas noches a todos. Y al maestro Ricardo del Muro. Hola, muy buenas noches. Pues en las primeras planas de los periódicos estuvieron hoy varios temas, por ejemplo, la miscelánea fiscal, que va a afectar también a muchas organizaciones que se dedican a labores altruistas, a muchas fundaciones, porque casi les van a dar un trato de empresas cuando durante muchos años, pues estas fundaciones como las asociaciones civiles podían de alguna manera, los impuestos, parte de los impuestos podían ser usados en beneficio de la población. Y en este contexto que estamos viviendo ahora del COVID, estas fundaciones pues son muy útiles, sobre todo las fundaciones que se dedican a temas de salud y a temas de alimentación. Por ejemplo, aquí en Chiapas tenemos el Banco de Alimentos, que es muy útil y nos preocupa en un momento dado que sufran todas estas fundaciones de gran utilidad para la población, que sufran por estas transformaciones que está sufriendo el fisco. Por otro lado, también se habla de la austeridad en el campo, que deja hubo un recorte del 50%, ya de por sí el campo estaba bastante empobrecido. Se hablaba de feminización del campo porque muchos de los campesinos han emigrado a Estados Unidos y han dejado en manos de las mujeres el campo, por eso se habla de una feminización del campo, feminización de la pobreza también, y es un tema bastante preocupante. Y otro tema que desde hace ya tiempo ha sido un tema polémico es el tema de las energías limpias, de las energías renovables. Se habla de la posibilidad de que el presidente de la República haga una propuesta de reforma al artículo 27, echando para atrás todo lo que se había logrado en la reforma energética peñista. La secretaria Rocío Nale compareció ante el Congreso. Este es un tema realmente que todavía sigue en la palestra, podríamos decir. Y también en lo particular a mí, como mujer, me preocupa el hecho de que más de 180 desaparecidas en 60 días en 11 estados de la República. Las edades de estas desaparecidas van entre 10 y 17 años. La hipótesis oficial, la hipótesis del Estado, es trata de personas. Pero creo que queríamos, antes de iniciar el programa, estábamos hablando de las energías renovables, de las energías limpias, toda esta propuesta actual del gobierno federal. ¿Tú qué opinas de ello, Juan Carlos? ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Bueno. Bueno, comentar dos temas, ¿no? Por un lado está el tema de las reformas que se hicieron en los últimos años para aperturar la inversión en este sector a las empresas privadas, y entre ellas nacionales y extranjeras, que las hay de ambas partes, y que digamos a la vista del presidente y digamos ciertos sectores de la izquierda los ponen en el mismo cajón que el tema del petróleo, y consideran que México pierde soberanía al permitir esta inversión en ambos sectores. Nada más que hay una diferencia. Una cosa es que el petróleo, aparte de Pemex, sea de todos los mexicanos. Nada más hay que sacarlo, ponerlo en valor. Y otra cosa es la energía eléctrica. La energía eléctrica no existe. Ni el aire es propiedad de nadie, ni el sol tampoco, sino que la energía se genera. Entonces,
La mayoría de los países desarrollados ya no tienen este debate, no es un tema de soberanía, es un tema de que quien la pueda generar a través de las herramientas modernas lo puede hacer, pero además se vio detonado por dos compromisos que México suscribió en su momento, uno en 1995, si no me equivoco de fecha, que es el protocolo de Kioto, y más tarde, ahora en 2005, el Acuerdo de París. Y en ese Acuerdo de París, recordarán que en 1995, por esas fechas, le dieron a don Mario Molina el premio Nobel precisamente por su investigación sobre la capa de ozono y el daño que le hacían el uso de combustibles fósiles, lo cual está provocando ya probada científicamente el que aumente la temperatura en la Tierra a un promedio de 2 grados, se dice que incluso por año podría llegar a ser, y que esto provoque una serie de cambios climáticos. Eso es lo que se llama cambio climático. Está provocando que se derritan los polos y está modificando prácticamente la faz de la Tierra. Está provocando diferentes eventos naturales, pero lo más, o sea, de seguirse contaminando la atmósfera, tarde o temprano, pues habrá estados como Tabasco, Campeche o toda la península de Yucatán que están prácticamente a 1 o 2 metros a ras del nivel del mar, igual que pasa con Venecia, por citar ejemplos así muy evidentes, que están a la orillita del mar y que las casas están a 10, 15 centímetros de los límites de agua, pero ya lo que se está viendo es que ya se están inundando. Y eventualmente, bueno, va a traer muchos desastres naturales. Y entonces por eso el compromiso de las naciones, a partir del Acuerdo de París, China, por ejemplo, que es el principal consumidor actualmente de carbón, pero además es el país que tiene las mayores reservas de carbón, se comprometió a prohibir ya para el año 2030, entre el 2030 y el 2040, Francia, Reino Unido, los principales países de Europa y del mundo, pero sobre todo China, que es una potencia, a ya prohibir los vehículos de combustión, es decir, que ya se están introduciendo. China es el líder ahorita en el uso de vehículos eléctricos para reducir precisamente la combustión. Y en todo este contexto, pues llega Donald Trump, desconoce el protocolo el acuerdo el protocolo de Kioto, el acuerdo de París, que Obama había retomado, y dice, a mí me vale, y nosotros vamos a seguir consumiendo gasolina y hasta que se nos acabe el petróleo. Y México, aparte del pleito del tema de la soberanía, retoma dos cosas: el uso de carbón para proteger los empleos ahí en el norte del país, de donde es el senador Guadiana, porque estaban preocupados, y también el uso de combustóleo. El combustóleo es un excedente que queda de la fabricación, de la refinación del petróleo, y México lo destinaba hasta diciembre del año pasado, igual que otros países, para el uso de los barcos en alta mar, los grandes buques marítimos que transportan contenedores con productos, desde vehículos, de todo tipo de productos, ¿no? Que son los que cruzan los océanos. Y la Organización Marítima Internacional prohibió a partir de enero el uso de combustóleo por tener altos contenidos de azufre y que son altamente contaminantes. Entonces, el presidente López Obrador decidió reutilizar el carbón y reutilizar el combustóleo. Nada más con esto cierro para exponer el tema. ¿Cuál es el problema? Que las geotérmicas, las formas de obtener energía eléctrica son varias. Está la energía fotovoltaica, que es la solar, está la energía eólica, que es la aérea, que ya hay bastante inversión en México. Había una inversión importante y que es lo que están discutiendo ahora los diputados de Estados Unidos, el Congreso, que mandó una carta con 50 legisladores. Y por otro lado está la energía hidroeléctrica, que es la más limpia, aparte de la energía nuclear. Si me equivoco, Víctor Rumaya seguramente me va a corregir, pero lo que quiero decir es que volvemos al pasado o en pleno presente estamos reutilizando tanto carbón como combustóleo y estamos faltando a nuestro compromiso internacional, pero no solo eso, estamos afectando el medio ambiente y la salud de los mexicanos. Me parece un grave retroceso. Hoy escuchar a Racional justificar esto, porque México no sabe qué hacer con el combustóleo y tampoco quiere dejar desempleados a los empleados de las minas de carbón, y no le va a entrar al tema de los autos eléctricos hasta que
destino nos alcance. ¿Qué me preocupa? Y con esto remato, que tarde o temprano las naciones que sí aplicaron estas medidas van a aplicar sanciones económicas a los países que no lo hayan hecho y nos puede tarde o temprano repercutir. Bueno, Ricardo, ¿tú crees que estemos regresando al pasado con estas medidas que se han tomado en materia de energías? No, yo creo que es un problema que tiene que ver con la parte, las repercusiones sociales, ¿no? O sea, definitivamente, por ejemplo, la transición de los autos de gasolina a los autos eléctricos, pues es ahorita un dilema y ahí están muy metidos los empresarios de Detroit, en Estados Unidos, y toda una industria automotriz en Estados Unidos que de alguna manera cambiar, cambiar los autos de propulsión interna a través del petróleo por los eléctricos, pues eso va a implicar una transformación en las fábricas. Se está haciendo, pero de una forma gradual. Aquí en Tuxtla, incluso hace como un par de años se puso una empresa que estaba vendiendo autos eléctricos, como que no pegó demasiado. Son caros, o sea, los autos eléctricos ahorita todavía son caros, no es un vehículo. El automóvil ahorita es caro, o sea, ahorita un automóvil, más después de la pandemia, un carrito económico está arriba de 200,000 pesos, ¿no? Y ya los carros más sofisticados están entre 300 y 400. Y los carros eléctricos todavía están mucho más elevados en su precio que eso. Yo creo que eso es una parte que está frenando la adquisición de automóviles. Y por supuesto, pues los señores del petróleo y todos los intereses que hay atrás de los hidrocarburos están oponiéndose a esta transición. Por lo que se refiere a la cuestión del carbón y la energía eléctrica, en el caso mexicano, y el petróleo mismo, es de que hay tres cosas. Por un lado, pues la postura de López Obrador de rescatar a la empresa paraestatal Pemex, que eso fue un compromiso de campaña, ¿no? Por todo lo que implica para nuestro país. Por otro lado, recientemente ha estado señalando que ha habido el hecho de que va a haber un plan nuevo y una forma de revisión sobre el funcionamiento de las hidroeléctricas. Fue a Peñitas hace un par de semanas, donde señaló que de alguna manera los embalses se han dejado crecer y después se descargan hacia Tabasco, y que esto se debe porque hay un acuerdo en que cuando las empresas privadas generaban energía, la parte paraestatal debería dejarlo de hacer. No conozco ahí exactamente cómo está, pero es lo que se explicó. Y respecto al caso del problema del carbón, pues es un problema social, o sea, es un problema que a la Margaret Thatcher yo creo que se le convirtió en el principal problema en Inglaterra, cuando Inglaterra decidió terminar y darle el matarilli a los sindicatos de carboneros, y que muchos pueblos en Inglaterra quedaron prácticamente convertidos en pueblos fantasmas, y la Thatcher tuvo muchos problemas con los obreros del carbón, que sí, desgraciadamente, pues es un problema social ahí, ¿verdad? Es dejar a muchas familias, sí, son costos de una revolución industrial, definitivamente, pero yo creo que en el fondo son problemas sociales que todo cambio tecnológico genera. Pongámoslo más simple, cuando en un momento determinado, digamos, entra en una empresa una situación de tecnología de punta, pues qué bueno, la empresa se está modernizando, pero esto implica que muchas personas que antes hacían ese trabajo en forma manual van al desempleo. No quisiera yo decir que está bien o está mal, simplemente es un costo, y un costo duro, ¿no? Un costo duro que se genera esta situación. Por lo demás, tarde o temprano el petróleo, creo yo que no va a haber necesidad de una gran revolución. El petróleo cada día es más escaso, cada día es más caro,
yo creo que ahí va a ser la ley del mercado, o sea, va a llegar un momento, es un poquito como con las computadoras, ¿no? Al principio tener una computadora era un super lujo que solamente ciertas instituciones podrían darse porque eran muy caras las computadoras, y ahorita pues ya es un artículo, pues sí, no muy barato, accesible a cualquier bolsillo. Y en el caso de los autos eléctricos, a la larga yo creo que se va a dar esa circunstancia en la medida en que el petróleo se va a encarecer. Gracias, Ricardo. Y cuando se firman, por ejemplo, protocolos como el de Kioto o los acuerdos de París, que aparentemente hay consenso en todos los países, ¿por qué pasan luego estas situaciones, no? ¿O por qué aparentemente firman los protocolos por quedar bien a nivel internacional, por ser políticamente correctos, y sin embargo no los hacen valer en sus países, ¿no? Muchos jefes de Estado hacen esto. ¿Consideras, Víctor, que son importantes estos acuerdos internacionales? ¿Sí tienen alguna efectividad? Bueno, muy buenas noches. Pues mira, en realidad se trata de un tema que tiene distintas caretas. El tema de la energía tiene que ver, en primer lugar, hablan los futurólogos que estamos arribando, antes de la pandemia ya estábamos arribando a una cuarta generación de revolución industrial. Es decir, se han hablado desde los años desde el siglo XVII, cuando la primera revolución industrial se hizo a partir de la máquina de vapor. Los elementos energéticos han venido cambiando y estaríamos arribando a una cuarta etapa o a una cuarta reforma de las revoluciones industriales en el mundo. Eso es muy importante porque nos ubica en una situación en donde qué tan competentes somos como país para entrar rápidamente a esa revolución industrial energética, o no lo somos. Si México como país no logra incorporarse rápidamente a una revolución industrial de la que se está dando independientemente de la pandemia, es decir, el tema de la pandemia se ha convertido, digamos, en algo que solamente está retrasando, pero este tipo de cosas definitivamente se van a dar. Con la gente que quede, con los que sobrevivamos o sobrevivan, esto se va a dar. Es decir, ya hay una revolución energética que tiene que ver con una revolución tecnológica y que tiene distintas caretas, como decía yo. Veamos, esta revolución energética está desplazando al petróleo. Contrario a lo que dice Ricardo del Muro, el petróleo no es cada vez más caro, el petróleo es cada vez más barato. Cada vez es más caro invertir en el petróleo y cada vez es más difícil ubicarlo en el mercado. El petróleo en realidad nunca se va a acabar porque no va a ser posible que sea rentable sacar la última gota de petróleo. Es decir, ya no es tan rentable invertir en sacar el energético de las entrañas de la tierra. Hoy hay muchas formas de energía que se están generando y también mecanismos que hacen que la energía se pueda acumular de distinta manera. El problema energético que estamos viviendo hoy no es si el petróleo o no el petróleo. Sí es un poco lo que decía Ricardo del Muro, que tiene que ver con el uso del carbón, tiene que ver con una serie de compromisos de tipo social, porque cuando ocupas carbón, en realidad necesitas mucha mano de obra. Cuando ocupas un aerogenerador, no necesitas mucha mano de obra. Ahí está el problema. Lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador al comprometerse a utilizar el carbón, no es que no conozca energía, no es que no sepa sobre el tema de las energías limpias. Lo que pasa es que se está comprometiendo con un gran sector minero a consumir carbón, que por cierto no tiene que ver con los carros, vean, tiene que ver con la industria, ¿sí? Es decir, en México y en todo el mundo, el gran factor de contaminación no son los autos. Eso es lo que nos hacen ver, pero en realidad no son los autos. El gran factor de contaminación son las industrias. Por cierto, claro, como decía Juan Carlos Calimayor hace un momento respecto al protocolo de Kioto, que terminó en 2012, por cierto, hoy lo siguen citando, pero terminó en 2012, el protocolo de Kioto no entró China, no entró Estados Unidos, nunca firmaron el protocolo de Kioto. ¿Qué es el protocolo de Kioto? Lo digo para la gente que nos sigue. Es un compromiso por disminuir las emisiones de contaminantes a la atmósfera. Así, es decir, se puede desglosar en muchas
en muchos elementos, pero así en concreto es disminuir las emisiones a la atmósfera. Después del protocolo de Kioto se firmó una iniciativa que se llama COP21 y que algunos lo conocen como la iniciativa de París o el Acuerdo de París, que a partir de ahí cada año se han realizado estos encuentros. En estos encuentros no está Estados Unidos y tampoco está China. Las reducciones a las que habla Juan Carlos Calemayor son reducciones unilaterales por parte de China, pero no tienen que ver con el compromiso medioambiental, tienen que ver justamente con sumarse o con competir, es decir, por meterse exitosamente a esta competencia industrial que para ellos es tecnológica, que tiene que ver justamente pues, con el G5 que está ahora ya desarrollándose en todo el mundo y que tiene que ver con el Internet de las cosas. Es decir, es un tema muy complicado, no es tan sencillo. ¿Por qué, Andrés Manuel, parece ser que ese es el tema ahorita en México? ¿Por qué Andrés Manuel parecería que no está de acuerdo con el tema de las energías limpias? Y de hecho no lo está. ¿Por qué no lo está? Primero, porque tiene compromiso con hablo sectores, que productores de carbón, que quedarían prácticamente en el abandono, como cuáles, como Navojoa, prácticamente Ciudad Acuña, viven del carbón, una gran parte de Coahuila, el sur de Chihuahua, el noreste, no, el noroeste de Sonora, esa parte del centro del país o el centro norte del país, vive prácticamente de minas, es decir, es una zona minera, y básicamente son zonas mineras de carbón que se utilizan para la industria. Prácticamente, si nosotros no ocupamos carbón, quedaría esa zona sin empleo. ¿Se puede sustituir la energía del carbón para la industria por otro tipo de energía? Sí, por supuesto. Hay muchas energías. Ya mencionaba Juan Carlos algunas. Falta todavía, pues, por supuesto, y ya está en la investigación científica y tecnológica. Hoy la energía nuclear, por ejemplo, en Estados Unidos, tú caminas de San Diego a Los Ángeles y toda la costa oeste de Estados Unidos, todo el Pacífico, está lleno de terminales o de estaciones termonucleares que producen la energía de todas estas ciudades de la costa del Pacífico. Pero en Japón, en Francia, en Inglaterra, en Canadá y en Estados Unidos, la energía que más se consume es la energía nuclear. México solamente tiene una, que es la Laguna Verde. Cuando se instaló Laguna Verde hubo un gran conflicto en México justamente porque hay mucho miedo para... había pasado lo de Chernobyl. Un gran miedo y un gran desconocimiento. Pero hoy que el presidente esté dando marcha atrás, que esté rompiendo acuerdos con empresas internacionales, que esté poniendo en riesgo una parte del Tratado de Libre Comercio por el tema energético, tiene que ver, insisto, con esta parte de darle empleo a la gente en la zona norte, por rescatar emblemáticamente a Petróleos Mexicanos, y por supuesto que sí pega en el medio ambiente, y por supuesto que también pega en las empresas que se encuentran aquí, pero tiene un sentido no de soberanía. Yo creo que esa es la narrativa oficial, pero no, tiene un sentido de negocio. El problema no es quién genera la energía en México. Vamos a pensar que viene Iberdrola y dice, oye, ¿pueden generar energía? Pues sí, es lógico, pueden generar energía. El problema es quién la compra. El compromiso de la energía en la reforma energética es que estábamos prácticamente obligados a comprarle la energía a Iberdrola, a las empresas españolas y norteamericanas. Y lo que está haciendo el presidente es decir, ya no les voy a comprar la energía. Es lo que está diciendo, porque la puedo generar yo. Eso es lo que está haciendo, ese es el rompimiento. Esas empresas no quieren invertir aquí en generar energía porque el problema de la energía eléctrica es que no se puede acumular. Tienes que comprarla, tienes que generarla y meterla a la línea de conducción y consumirla. ¿Sí? Ese es el gran problema que tienen ellos. Entonces, no se puede almacenar. Entonces, ya no los voy a pagar, no los voy a comprar, porque yo la puedo generar tenemos presas, tenemos refinerías, etcétera, que pueden generar energía. Y tiene razón, en ese sentido tiene razón. En lo que no tiene razón es que, por supuesto, que espanta al capital, por supuesto que se está haciendo sin la más mínima fineza, por supuesto que se está haciendo rompiendo convenios, y por supuesto que la lógica sería, si ya tienes esos contratos y ya están obligados le tienes que comprar a estas empresas, pues lo que tienes que hacer es expandir la industria, no reducirla. Es decir, genera nuevas formas de consumo de energía limpia para que el mercado se pueda ampliar, no que se reduzca.
el hecho de consumir energía, con eso termino, perdón, porque el campo, como decía, el campo es muy amplio, el tema energético, y no solamente desde el aspecto ambiental, sino sobre todo desde el aspecto de negocio. El tema de la refinación tiene que ver, y la utilización del petróleo tiene que ver con otro tipo de energía, además del petróleo, por lo que decía Juan Carlos, y el combustóleo, tiene que ver con el gas LP. El gas LP es el gas licuado de petróleo. Algo de los productos en una refinería no es solamente la gasolina. Uno de ellos, quizá el segundo más importante, es el gas licuado de petróleo. Ese se obtiene también de la refinación del combustóleo. Es decir, cuando se calienta, por ponerlo de manera muy sencilla, cuando se calienta el petróleo crudo, sale por un lado la gasolina, se puede obtener la gasolina con algunos digamos, compuestos químicos, y por otro lado el gas LP, que se acumula y que es el que consumimos en la casa cuando no tenemos el gas natural, ¿no? Pero la mayoría, el 90% de México consume gas licuado de petróleo. Hoy estamos importando gas licuado de petróleo y somos naturalmente una de las naciones que más gas tiene. Sin embargo, lo estamos desperdiciando porque hay una serie de compromisos. Concluyo en lo siguiente. ¿Tiene razón o no tiene razón Andrés Manuel López Obrador? Desde la perspectiva científico-tecnológica está absolutamente equivocado, porque por supuesto que hay que invertir en energías limpias. Desde la perspectiva de la defensa de los empleos de México y desde la perspectiva de la conservación de la industria petrolera, por supuesto que tiene razón. Es decir, ahí está la bronca, ¿sí? Sí tiene razón para algunas cosas, pero si nosotros, la solución, ¿cuál sería? Que expandiéramos y creciéramos a ritmos de 6 o de 7%, para que lo que están produciendo las empresas privadas, más lo que podemos producir nosotros, se pudiera consumir en términos de energía limpia. Y ahí no tendríamos problema. El verdadero problema radica en que cuando se compacta la economía, entonces Andrés Manuel López Obrador, el presidente, el gobierno federal, tiene que elegir: o le sigo comprando a los extranjeros o le compramos a nuestras empresas. Y al tener esa decisión, porque se reduce la economía, se reduce el crecimiento industrial, pues entra en ese tipo de conflictos. Además, desde luego, desde el aspecto ambiental, que ya decía yo desde el principio, tiene muchísimas complicaciones más. Es un tema de verdad complicado que requiere que le demos una siguiente vuelta. Sí, maestro Zavala, ¿usted cree que, por ejemplo, muchos particulares ya han puesto paneles solares en sus casas, ¿verdad? Otras industrias como hoteles también han puesto paneles solares para aprovechar, sobre todo en Chiapas y en estados donde tenemos el sol a todo vapor, pudiéramos decir, ¿verdad? Todo el día. ¿Usted cree que les va a dar temor que haya represalias o que el gobierno los obligue a decir, a que paguen más impuestos por ello? ¿Usted qué cree que pueda pasar? Su micrófono. Perdón. Déjenme ponerlo en un contexto en el que, a partir de lo que les he escuchado, sin duda es interesante escuchar a cada uno de ustedes por la visión, por el conocimiento, por lo explícito que son, a pesar de ser un tema sensible y amplio, el de las energías. Déjenme nada más poner 3 aspectos. La primera, recordarles que el pasado 22 de septiembre hubo una reunión entre los reguladores de energía, en la cual funcionarios de organismos independientes fueron destituidos o desplazados de organismos como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Centro Nacional de Control de Gas Natural, y fueron colocados ahí a propuesta del presidente, obviamente, digamos, personas en la perspectiva ad hoc al presidente. Y ahí se avalaron una propuesta de 17 puntos que había enviado el presidente de la República desde el 22 de julio pasado. ¿Qué implican estos 17 puntos? Pues dar nuevamente a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad un papel hegemónico en la producción y distribución de combustibles y energías.
Esto implicó sin duda una contrarreforma radical, pero no se modificó la Constitución. La Constitución sigue garantizando la competencia en estos campos, es decir, en lo que tiene que ver con la producción y distribución de combustibles y energía. Estos 17 puntos señalan, entre otras cosas, que no se van a aumentar los precios de los combustibles o la electricidad. Plantea un poco la perspectiva, la visión de regresar a los tiempos de los controles de precios que existió antes en nuestro país. Otras medidas están destinadas a impedir la inversión privada, y aquí creo que es en donde está el punto de la crisis, y reemplazar el mercado por un sistema de planificación central. En esta perspectiva, efectivamente, el sábado pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio respuesta a los 43 congresistas estadounidenses, entre senadores y diputados, quienes mandaron una carta al presidente Trump a fin de que presionara al gobierno mexicano para que respete las reglas del TEMEC en el ámbito energético. La postura del presidente la basó en que México no firmó ningún tratado del sector energético y que tampoco se consideró en el mercado de las negociaciones del TEMEC. Incluso en uno de sus apartados se lee que el derecho absoluto soberano de México para decidir en materia de política energética, de conformidad con la letra y sobre todo con el espíritu del artículo 27 de nuestra Constitución, no hay margen a que se sea desplazado las empresas mexicanas. La posición de los congresistas estadounidenses se presentó como una presión política del poder legislativo de Estados Unidos hacia nuestro país para el cambio de la política energética del presidente López Obrador. Menciona la amenaza de interrumpir las inversiones de energía si no se resuelve este aspecto. En un momento en el que en Estados Unidos, dentro de 8 o 10 días, se va a definir quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, Trump o Biden. Y aquí me parece que las empresas que han invertido en términos de miles de dólares están planteando pedirle a su gobierno el amparo y la protección para poder rescatar o preservar la inversión que ya han hecho en términos de energía en nuestro país. Y entonces, como les ha sido cancelado por esa reunión a la que hice alusión del pasado 22 de septiembre, en la que fueron desplazados para la producción y la distribución de combustibles y energía, hoy están entonces esperando que su gobierno los acompañe para que permanezcan en los términos en los que fueron firmados estos contratos, que por cierto datan del periodo seccional de Enrique Peña Nieto, y que hoy sin duda el presidente de la República está cortando con todos esos hilos y está poniendo al centro a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, porque efectivamente solo se va a comprar la electricidad cara y contaminante, que así se ha estado planteando, de la Comisión Federal de Electricidad, sin aumentar precios, y se deja de lado la competitividad. Ahora bien, estamos en momentos complejos, en donde no hay economía, en donde tenemos una crisis profunda, no hay estímulos, no hay apoyo a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, y entonces esto se nos vuelve mayormente complejo. La exposición que plantea nuestro compañero, nuestro amigo Víctor, me parece que es amplia, es precisa, y concuerdo con él, es un tema sumamente sensible y que creo yo que la población, la sociedad, no tiene todavía el alcance de este tipo de situaciones, que una vez creo yo que se defina lo de la elección en los Estados Unidos, vamos a tener una posición política, una posición, digamos, mayormente formal y soberana de ese país y en defensa de sus empresas. Concluyo que Iberdrola, el principal productor independiente de energías en nuestro país,
que es española, ha decidido, por cierto, no vender y permanecer aquí con todo el rechazo que tiene de este gobierno federal. Sin embargo, desistieron hace poco en invertir en una nueva planta en Tuxpan, que sin duda iba a significar economía a esa región y por supuesto a México. Yo creo que en el plan del presidente podrían caber las dos posiciones, ¿no? Sin dejar el empleo, ¿no? A toda esta zona de la República que es tan importante. Está ahí también su aliado Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Que fue líder de este tipo de energías, de este sector obrero, y que ahora está unido, una alianza muy difícil de entender, pero ahí están juntos en estos momentos. ¿Tú querías opinar algo, Juan Carlos? Un poco aterrizando varios aspectos. A ver, yo creo que hay que ver la historia. Acuérdense de la guerra de los pasteles. Es decir, no solamente se trata de incumplir el tratado, se trata de que ya las naciones, porque no solo es Estados Unidos o Canadá, que son dos países con los que tenemos un tratado y aparte hay otros 25 tratados. Se trata de inversiones extranjeras que firmaron contratos, que invirtieron a mediano y largo plazo y que van a pedir el resarcimiento de sus daños económicos obviamente estos países van a proteger a sus empresas. Se nos va a meter el presidente en un conflicto con otros países innecesario en estos momentos. Otro aspecto que hay que decir es que la energía que produce CFE es demasiado cara. Y la pregunta es, ¿a quién beneficia eso? Porque a los mexicanos no nos beneficia solo tener la opción de contratar a un solo monopolio para poder no tenemos la opción de ir, como pasa con los sistemas de cable, de internet, de telefonía, de ir a escoger no hay competencia, y entonces como no hay competencia, pues es con ellos y te cortan la luz, ya te fregaste, ¿no? Y a mí me parece injusto, porque me parece que es una empresa que para ser empresa se maneja de una manera muy irresponsable, porque tiene miles de millones de pesos de adeudos con municipios derivados de las pésimas administraciones municipales, que siempre le están colgando las deudas al que llega, y por otro lado, lo caro que le cuesta a muchas empresas el consumo, porque a los que pagan la tarifa más alta están subsidiando los costos de las tarifas más bajas, cosa que le encanta al presidente, pero no me parece justo para detonar el desarrollo del país, que si hay empresas o industrias que puedan generar su propio mecanismo de generación de energía eléctrica, se me hace hasta anticonstitucional el hecho de que no podamos generar energía eléctrica. Si yo agarro una bicicleta y con eso puedo prender un foco en mi casa o almacenar energía, ¿por qué fregados no voy a poder hacerlo? Si la energía la estoy generando yo, no es una concesión del Estado. Es algo que no está en el subsuelo como el petróleo, no es algo que está en las minas. Esto no era el debate original, hablábamos de la contaminación por usar combustóleo o por usar carbón, pero ya que entramos a ese tema, vean las prestaciones que tienen los jubilados de Comisión Federal. No sé si ustedes tengan amigos ahí. Yo tengo amigos que se jubilaron a los 50 años y tienen prestaciones superiores hasta en 8 veces lo que recibe un pensionado del IMSS. ¿Por qué? Porque siempre fueron aliados del régimen, por eso estamos volviendo al viejo régimen ahora. Siempre dieron sus votos al PRI y ahora le van a dar seguramente sus votos a Morena a cambio de conservar sus privilegios, igual que el magisterio, con el debido respeto para el maestro Zavala. No quiero polemizar ese tema con él hoy, pero no nos va a dar tiempo. Pero es lo mismo que pasa con Pemex, es lo mismo que pasa, en mi opinión, con los sindicatos que tienen secuestradas a las empresas de este país y que nos cuestan muy caro a los mexicanos. A mí no me interesa que Pemex sea de todos los mexicanos, tengo que pagar más cara la gasolina, ni que CFE sea una empresa ¿cómo se llama?, de prestigio internacional o de talla internacional, si a mí me cuesta carísima la energía comparada con otros países. Entonces, la operación la pagamos nosotros, el exceso de prestaciones que tienen esas empresas hace que sea muy caro generar, ¿no? Porque ya son derechos adquiridos, y entonces me parece que la idea de aperturar, como se vino haciendo, costó mucho tiempo, de aperturar al mercado, a la inversión privada, iba a permitir una competencia ahí sí pareja. Si el Estado quiere competir, pues que sea eficiente. El problema es que quiere ser un monopolio para administrar a su antojo, como lo han hecho los negocios que hay en las cúpulas de Comisión Federal, igual que los negocios que hay en las cúpulas de Pemex, los negocios millonarios,
y con los trabajadores bien contentitos, porque los trabajadores de ambas empresas, tanto de CFE como de Pemex, que tienen la mitad de sus trabajadores son jubilados, por eso no se da abasto, por eso no hay dinero que alcance para mantener estas empresas. Y ahora vamos a pedir prestado para mantener a Pemex, todo por una idea de nacionalismo arcaica, una idea de nacionalismo que no la tiene ni Brasil, bueno, ni Cuba, caray, ¿no? Bueno, creo que esa idea del nacionalismo es lo que explicaba Víctor, ¿verdad? Que es el discurso del cual está escudándose, pero que en el fondo hay otros temas que también deben discutirse, ¿no? Como la cuestión de la pérdida del empleo, el exceso de gasolinas, ¿no? En nuestro país, otra serie de temas. Bueno, Ricardo, ¿tú querías opinar? Yo también, si me da chance. La secretaria esta Nale dice que las declaraciones que ha hecho es que los contratos se van a respetar. O sea, yo no veo así que tengamos un peligro de que venga aparte no lo creo que venga un intervención. Pero hasta acá, ya no va a haber más inversiones. Sí, pero finalmente se van a respetar. Y el problema, o sea, no le demos más vueltas, es un problema social. O sea, no es una cuestión, es una cosa de que de alguna manera, por ejemplo, en el caso del carbón, como lo señalé y como lo señaló, lo reiteró después Víctor, el problema es de que muchas familias mexicanas siguen viviendo del carbón. O sea, ese es el gran problema de México, creo yo, que es que, y eso creo que lo debemos de tener claro cuando vemos muchas cosas, es de que el 70% de que México es un país muy desigual. Y eso es una realidad. Entonces, muchas cosas que aparentemente no tienen sentido, como dar dinero y dar despensas, y incluso si nos vamos en cuanto al libre mercado, bueno, pues entonces el seguro social tampoco tiene sentido, ¿no? O sea, creo yo que debería ser opcional para el que paga un impuesto, debería ser opcional una clínica privada para que así sea competitivo el hospital público. Siempre son las dos posturas, ¿no? La postura del libre mercado con su costo social, y la postura del Estado de alcance social, en donde el Estado tiene la obligación de beneficiar a los que menos tienen. Por supuesto, las dos posturas han sido sumamente criticadas. La parte, el capitalismo libre lo vivió Inglaterra, y lo vivió de una manera descarnada en la Revolución Industrial, terrible. Lo vivimos en México durante el Porfiriato, en donde solamente una pequeña élite se enriqueció y donde efectivamente el periodo del Porfiriato no se le puede criticar a Porfirio Díaz de que no hubo desarrollo, sí hubo muchas cosas, pero el costo social fue terrible. Un costo social que incluso generó una revolución de carácter precisamente social. Entonces ahí, pues ese es el punto. Y aquí, el caso de los mineros del carbón, pues yo creo que Inglaterra es el mejor ejemplo del costo social que tienen cuando estos pueblos se cancelan los sindicatos de esta área y se cancela la explotación sobre carbón. Si me permiten. Sí, Víctor. Sí, bueno, si me permiten, yo creo que, a ver, es que a los problemas hay que quitarles la paja para poderlos entender claramente, o sea, porque discutir sobre la paja es absolutamente, pues, obviamente tiene razón Juan Carlos, el manejo de las empresas de Pemex y de CFE y todas las empresas paraestatales durante muchos años, todo el periodo priista, fue un manejo abusivo, poco transparente, que enriqueció a un grupo determinado y que generó negocios exorbitantes, y no solamente es decir, yo no diría que para los trabajadores, o sea, los trabajadores sí tenían y tienen algunos beneficios, pero digo, qué bueno que todos pudieran vivir así, porque estas empresas, los trabajadores, por ejemplo, un ingeniero petrolero, está compitiendo constantemente para, si es contratado por Pemex con un costo, o si es contratado por una empresa en Venezuela, en Estados Unidos, en Arabia Saudita, que también tiene un costo. Es decir, la mayoría de las personas que trabajan ahí, la mayoría, una gran parte, son gente de alto nivel, digamos, de preparación, y por lo tanto tienen, digamos, sueldos que se justifican. Perdón, pero ese no es el problema. Ese no es el problema. Dos,
La asociación con Napoleón Gómez Urrutia y con todos estos sindicatos, pues ya lo hemos criticado en otras ocasiones, es bastante pernicioso para Andrés Manuel López Obrador, poco entendible, pernicioso y hasta sospechoso en muchos sentidos. Por supuesto, pero digamos que todo eso es paja del verdadero problema, ¿no? El verdadero problema que se presenta es, decía Juan Carlos, es que ¿por qué no puedo yo generar energía y consumirla? Claro que puedes. Es más, eso es un derecho humano y lo podemos hacer. Tú puedes generar energía y consumirla. Y los que están instalando ahora paneles solares en su casa van a generar energía y la van a consumir. Y si puedes poner un aerogenerador y con eso alimentar un pozo artesiano en algún rancho, lo vas a poder hacer y lo van a seguir haciendo. No, el problema real es que... Pero aún eso lo están restringiendo, ¿eh? Aún eso lo están... No, eso no. No, lo que se está restringiendo es que los aerogeneradores, por ejemplo, para hablar de un tipo de energía, que es la energía eólica, se produce energía y esa la meten al torrente eléctrico de la CFE, la meten a un costo, CFE la distribuye en X ciudad a miles o a cientos de kilómetros y te paga. O sea, tú tienes un aerogenerador y si metes 1 kilowatts y te lo pagan a $1, tú no sabes dónde se va a consumir, pero esa parte se va a consumir quizá en Guadalajara o en Monterrey o en alguna parte donde se requiere energía, porque así funciona CFE. El problema que está, el tema de los contratos de la generación de energía tiene que ver con que le sigas comprando o que el Estado le siga comprando a estas empresas esa generación de energía y la siga metiendo al torrente eléctrico. ¿Sí? Tú si generas energía, si eres un particular, no la metes al torrente eléctrico, la metes a tu casa. ¿Sí? La metes a tu casa. Sí, la reforma energética hablaba que incluso los particulares, cualquiera podía generar, meterla al torrente eléctrico. De hecho, ya hay ahora medidores inversos, es decir, puedes generar más energía y prácticamente te hacen una especie de compensación y ya no te cobran tanto, digamos, ¿no? Pero eso pasó en el sistema de comunicaciones, se abrió el mercado y ahora otras empresas venden el acceso a teléfono, acceso a internet y algunas utilizan... Sí, pero lo que no puedes, o sea, estas empresas con las que está la bronca ahorita, digo, no es un asunto de tomar posición, no lo entiendo. Cómo se están dando el fenómeno. Esas empresas con las que se están peleando, las empresas norteamericanas y españolas básicamente, lo que hacen es generar energía y meterla al torrente de CFE y eso CFE se los paga a ellos en una cantidad. Lo que dice el presidente es, ¿por qué le tengo que estar pagando a una empresa privada si yo puedo generar esa energía? Pueden. Eso es lo que dice, ese es el discurso. Ahora, lo que yo planteo, lo que yo creo que se tiene que hacer... no, sí pueden, pero usando combustible. Creo que este es un tema bastante complejo que va a necesitar varios programas porque ya estamos llegando al final. Estamos llegando al final, pero lo que sí quisiera es que se digamos, se analizar el tema desmenuzado, no solamente con posición si estamos bien o mal. Es un problema muy complejo. Por supuesto, no tiene que ver con soberanía, estoy absolutamente de acuerdo, pero sí tiene que ver con un asunto de economía y con un asunto de finanzas públicas. ¿Está frenando el desarrollo del país? En mi opinión. Ese es el problema. Si tuviéramos un crecimiento en donde se requiriera esa energía que te generan los particulares, más toda la energía que puedes generar con tus presas y con tus refinerías, no tendríamos problema. A ver, pero antes de que cerremos. Miren, creo que... Un argumento que dijo Víctor, espérame, antes de que cerremos, un argumento. No, ya se cerró desde hace rato. Bueno, creo que desde hace 5 minutos ya estábamos llegando al final del programa. Todavía no. Continuamos, no nos han cerrado el internet, pero yo tengo aquí el anuncio de Enrique. Desde que hace 5 minutos ya deberíamos haber cerrado. Estamos. Deberíamos haber cerrado. Creo que es un tema que da para mucho. Nada más dejo una tarea ahí. Víctor habló de automatización, que es la cuarta revolución que hay. Creo que también invitamos a nuestro público, ¿verdad?, que se informe sobre el tema, porque es un tema de sumo interés, ¿verdad?, para que hagamos un diálogo aquí, veamos sus respuestas, veamos sus dudas y podamos hacer un diálogo más rico. Y pues buenas noches a
auditorio y a los compañeros que hoy nos estuvieron con nosotros aquí, que estuvimos el equipo completo afortunadamente, y les dejamos de tarea a nuestro público leer sobre este tema que es de gran importancia para el país y a nivel particular. Buenas noches. Ahí me leen mañana. Buenas noches. Buenas noches. Contextos.